Om Namah Shivaya, buenos días. Continuamos con la lectura de Sanación Védica, el libro escrito por Krishna Darshan. Capítulo 4. La raíz de todas las enfermedades. En la ciencia de la Ayurveda, el texto de referencia considerado más importante y autoritativo es el Charak Samhita, escrito por el gran Rishi Charaka, quien la tradición afirma que fue el mismo ser que encarnó en la forma de Patanjali, así como del sabio Panini. En este texto, Charaka resume las causas de toda enfermedad en 3 puntos fundamentales: Praña Parada, error del intelecto, falta de sabiduría; Asatmya Indriyartha Samyoga, uso excesivo o inapropiado de los sentidos; Parinama, no ajustarse a los cambios de tiempo y ciclos naturales. A continuación, explicaremos estos 3 en forma más detallada. Praña Parada, error del intelecto o falta de verdadera sabiduría. El término sánscrito Prajna Parada se compone de 2 partes principales. Praña significa sabiduría, conocimiento, entendimiento o conciencia. En el contexto filosófico también se refiere a la sabiduría o inteligencia superior que discierne entre lo correcto y lo incorrecto, la realidad y la ilusión, el verdadero ser y el concepto del ser falso, creado por la mente bajo la ignorancia e identificación errónea. Aparada significa ofensa, error, falta o transgresión. Este término se refiere a la ignorancia, avidia, de la verdadera naturaleza del ser verdadero como eterno, luminoso y dichoso, y la falta de diferenciación de éste con los vehículos que usa como instrumentos, o sea, el cuerpo, la mente, el ego, etc. Basado en esta ignorancia de la naturaleza del ser, el individuo se identifica erróneamente con su identidad psicofísica emocional. A la vez, esta ignorancia primaria es la fuente de un mal discernimiento y causa de toma de decisiones incorrectas basada en la no distinción entre la luz y la oscuridad, lo permanente y lo impermanente, la realidad y la ilusión, el dharma y el adharma. Esta ignorancia lleva eventualmente a tomar las decisiones erróneas y un estilo de vida conducente a la enfermedad y sufrimiento. Definición de Praña en el Bhagavad Gita. El Santo Señor dijo: cuando uno ha abandonado todos los deseos nacidos de la mente y se halla satisfecho solamente en su ser y por el ser, entonces se dice que él, que es de sabiduría estable. Aquel que donde quiera que esté no se ve afectado por lo que le llegue, que no se exalta ante la prosperidad ni maldice ante la pérdida, está firmemente establecido en la sabiduría. Cuando uno retira su sentido de los objetos sensoriales, como una tortuga retira todos sus miembros por todos lados, está firmemente establecido en la sabiduría. Los sentidos inquietos que arrastran a la mente, en verdad, se llevan consigo la sabiduría, al igual que el viento se lleva a un barco que navega en el agua. Por lo tanto, oh Arjuna, en aquel que, controlándose en todas las ocasiones, aparta los sentidos de los objetos sensoriales, su sabiduría se vuelve estable. Asatmya Indriyartha Samyoga, uso inapropiado de los sentidos. Los componentes del término son asatmya, inadecuado o no saludable. Indriya se traduce comúnmente como sentidos, y estos son de 2 tipos. Jnana indriyas, órganos sensoriales, vista, oído, gusto, tacto y olfato. Karma indriya, órganos de acción. Estos karma indriyas consisten en los pies, las manos, lengua, genitales y ano. Son los órganos que nos permiten movernos, agarrar objetos, hablar, reproducirnos y eliminar productos de desecho. Artha, los objetos
de percepción sensorial, formas, sonidos, sabores, textura, olores, etc. Samyoga, la interacción o unión entre los sentidos y sus objetos. Existe una función natural y sana de los 5 sentidos de percepción, jnana indriyas, oído, visión, tacto, sabor y olfato, y los 5 órganos de acción, karma indriyas, agarrar, manos, trasladarse de un lugar a otro, pies, hablar, lengua, reproducirse, genitales, y excretar desechos, ano. Sin el funcionamiento correcto de estos sentidos, no sobreviviríamos en este mundo físico. A través de los sentidos intercambiamos energía e información con el mundo externo. Pero existe un mal uso o un uso excesivo de los sentidos, una especie de sed insaciable por experiencias sensoriales cada vez más intensas que descargan todo el prana de una persona y a la vez llenan a la mente de apegos e impresiones tamásicas y rayásicas. No solo nos alimentamos por la boca, sino por los 5 sentidos. Cualquier cosa que vemos, escuchamos, olemos, etc., genera pensamientos y deseos, los cuales crean profundas impresiones adictivas en la mente, las cuales a la vez destruyen la paz mental y luego la salud. Los karma indriyas, órganos de acción, están íntimamente ligados con los 5 pranas o vayus, los cuales están a la vez ligados con vata dosha y pueden fácilmente desequilibrarla. Estos son a la vez de naturaleza rayásica. Por ello, el uso excesivo de los karma indriyas lleva a un exceso de actividad y aumento de rayas e inquietud de la mente, haciendo que una persona esté moviéndose constantemente o hablando constantemente o expresando su energía sexual en forma excesiva, etc. Todo esto destruye el sano flujo de prana. Si bien la acción es necesaria en esta vida, la actividad y movimiento excesivo crea rápidamente una inquietud mental, especialmente un exceso de vata dosha, el cual a la vez distorsiona fácilmente a las otras doshas. En el Bhagavad Gita, una de las principales escrituras de yoga, se explica la necesidad de control sobre los sentidos. Gran parte de las enseñanzas del Bhagavad Gita se basan en el retraimiento de los sentidos a fin de interiorizar la mente y contemplar el ser interior. Aquí vemos algunos de sus versos que tratan del tema. Los contactos con los objetos de los sentidos, que son la causa del frío y el calor, la alegría y el dolor, vienen y van y son impermanentes. Así pues, tolerarlos, oh hijo de Bharata. La persona que no se aflige por estos, los objetos de los sentidos, y permanece firme ante el placer y el dolor, o el mejor de los hombres, se vuelve apto para la inmortalidad, realiza su naturaleza inmortal. Cuando uno retira su sentido de los objetos sensoriales, como una tortuga retira todos los miembros por todos lados, está firmemente establecido en la sabiduría. Oh hijo de Kunti, los sentidos tormentosos se llevan a la fuerza incluso la mente del hombre de sabiduría que se esfuerza. Los sentidos inquietos que arrastran a la mente en verdad se llevan consigo la sabiduría, al igual que el viento se lleva a un barco que navega en el agua. Se dice que los sentidos, la mente y el intelecto son los asientos del deseo. A través de ellos confunde al encarnado, nublando su conocimiento. Cuando uno no siente atracción hacia los objetos de los sentidos o las acciones, renunciando a los deseos materiales, se dice entonces que está establecido en el yoga. Parinama. Factores del tiempo y cambios. Cambios estacionales, envejecimiento y ciclos naturales que afectan el equilibrio. En la naturaleza todo está en constante cambio. Existen ciclos, algunos más cortos, otros más largos. Existen el día y la noche, las estaciones del año, las fases lunares, diversos ciclos planetarios y muchos más. A la vez, el propio cuerpo físico está en constante cambio. Hay edades físicas, infancia, adolescencia, adultez, vejez, etc. y períodos astrológicos, y todo esto lleva consigo cambios en las gunas y doshas. Una clave para la salud consiste en la capacidad de adaptarse a dichos cambios y ciclos y compensar las doshas que estos agravan mediante un estilo de vida, dieta y hábitos adecuados.
de forma de compensar o neutralizar los pares de opuestos. La incapacidad de hacer esto lleva a un constante estado de estrés mental y físico, y esto produce enfermedad. En el Ayurveda se hace un detallado análisis de estos ciclos y cambios, y el hábil médico prescribe métodos de compensación, dinacharya, ritucharya y otros. Similar aumenta similar. Un concepto fundamental en la Ayurveda es que similar agrava similar y opuesto disminuye opuesto. Por ejemplo, en verano hay una tendencia al exceso de calor y agravamiento de Pitta Dosha. Entonces, uno debe evitar alimentos, hierbas y conductas diarias que generen más calor y fortalecer lo opuesto, es decir, una dieta, hierbas y actividades más refrescantes. Durante la estación húmeda se debe evitar lo que agrava más la humedad y fomentar aquello que la seca, y durante la estación más seca lo opuesto. En el Ayurveda se describen 10 cualidades con sus opuestos, o sea, 20 cualidades que forman los dvandvas, o pares de opuestos, que se deben analizar y poner en práctica los métodos para mantener un sano equilibrio. Pares de opuestos. Cualidad, guna. Opuesto, dvandva. Pesado, guru. Ligero, liviano, lagu. Lento, suave, manda. Rápido, intenso, filoso, tikshna. Frío, shita. Caliente, ushna. Aceitoso, humectante, snigdha. Seco, ruksha. Liso, shlakshna. Áspero, khara. Denso, sandra. Líquido, drava. Blando, nridu. Duro, katina. Estático, stira. Móvil, chala. Sutil, sukshma. Denso, stula. Claro, vishada. Turbio, ávila. Entonces, cuando hay un exceso de cualquiera de estas cualidades, se debe fomentar la cualidad opuesta para equilibrar. Esto lleva a vivir en un estado de armonía con los ciclos de la naturaleza. Lo opuesto a esto lleva a un estado de estrés y falta de adaptación, lo cual genera enfermedades y malestar. Períodos planetarios y cambios astrológicos. Existen los períodos planetarios, Maha, Dashas y Bhuktis, cada uno de los cuales tiene propensión a agravar cierta dosha o debilitar ciertos órganos o sistemas. El astrólogo védico puede ver claramente estas variables ya desde mucho tiempo antes que sucedan y junto con el Vaidya, médico ayurvédico, ir preparando al paciente para hacer los cambios y ajustes compensatorios necesarios. La combinación de la experiencia de Vaidya ayurvédico con el astrólogo védico es una combinación ideal e invaluable para entender estos factores invisibles e implementar métodos de equilibrio aún antes que se manifiesten los síntomas o enfermedades. El Rishi Parashara, gran autoridad védica del Jyotish, astrología védica, proclama que sin la ciencia del Jyotish uno es un ciego, incapaz de percibir y entender las fuerzas causales más sutiles y que están en el nivel superior en la jerarquía de importancia en cuanto a las causas de la enfermedad. Al Jyotish se le considera como el ojo de los Vedas, la ciencia que nos permite ver, entender las fuerzas normalmente invisibles del universo y el funcionamiento del karma, así como calcular los tiempos exactos de su fructificación. Sin conocimiento del Jyotish, el médico trabaja a ciegas, diagnosticando por los síntomas ya manifiestos, que muchas veces ya están creando un estado de enfermedad. Los grandes maestros de la Ayurveda tradicional siempre estudiaron o trabajaron en conjunto y complemento con Jyotishis, astrólogos. Cabe destacar que la astrología védica es un sistema bien diferente
al de la astrología occidental y está muy íntimamente relacionada con otras ciencias védicas como el Ayurveda, Yoga, Vedanta, Tantra, Vastu y otras, las cuales no son realmente ciencias diferentes, sino que analizan al ser humano y la naturaleza, cada una desde un ángulo diferente para lograr un entendimiento más profundo y holístico. Om Namah Shivaya.